This is agreement between Peru and the United Arab Emirates. Dear Representative Duval Chambers. Special note of appreciation goes to His Excellency, Mr. Excellency. You are a shining example of exceptional leadership. In Peru, we'd like to see that grow. Grabar. ¿Tú crees que Lita, adelante. Gracias. En nombre del Peruvian Business Council UAE, quiero darles una muy cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestro programa de capacitación empresarial. Para nosotros este webinar representa el inicio de una serie de seminarios y espacios de actualización que hemos diseñado para apoyar empresarios, inversionistas y profesionales que hacen negocios en Emiratos Árabes Unidos. El entorno empresarial de los Emiratos evoluciona constantemente. Nuevas regulaciones, obligaciones fiscales y cambios tecnológicos requieren que las empresas se mantengan permanentemente actualizadas. Hoy más que nunca, conocer la normativa ya no es una ventaja competitiva. Es una necesidad para operar con seguridad, evitar sanciones, cumplir correctamente con las legislaciones vigentes y ofrecer un mejor servicio a nuestros propios clientes. Por ello, hemos decidido iniciar este ciclo abordando un tema fundamental: los aspectos fiscales y normativos claves para hacer negocios en los Árabes Emiratos Unidos. Este será solo el primero de muchos encuentros. En nuestra próxima sesión abordaremos un tema de gran importancia para todas las empresas: la implementación de e-invoicing, un cambio regulatorio que impactará a los negocios y que requiere preparación anticipada. Asimismo, estaremos desarrollando seminarios sobre la ruta de importación hacia los Emiratos, contando con la participación de entidades gubernamentales y organismos especializados, además de otras capacitaciones orientadas a mantener a nuestra comunidad empresarial a la vanguardia de los cambios regulatorios y de las mejores prácticas para hacer negocios en este mercado. Nuestro compromiso como Peruvian Business Council es seguir acercando información confiable, práctica y de alto nivel, creando un puente entre el conocimiento, las instituciones y el sector privado para que nuestras empresas puedan crecer con confianza y sostenibilidad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y por ser parte de esta iniciativa. Ahora tengo el gusto de ceder la palabra a nuestra directora de Desarrollo de Negocios, Capacitación y Sostenibilidad, Yuriko León, quien continuará con la presentación de esta primera sesión. Yuriko, adelante. Muy buenas noches a todos. Es un placer ver a tantos empresarios, emprendedores y profesionales conectados, no tanto de nuestra comunidad peruana, pero también de otras nacionalidades, con el objetivo pues, de seguir aprendiendo, fortaleciendo sus negocios en este hermoso país. Bueno, como directora de Desarrollo de Negocios, Capacitación y Sostenibilidad del Consejo,
Una de nuestras prioridades, como lo ha dicho Lili, es acercar a nuestra comunidad a información práctica y de alto valor, brindada por expertos que conocen de primera mano el entorno empresarial de los Emiratos. Expandir un negocio o iniciar operaciones en nuestro país representa grandes oportunidades, pero también requiere comprender correctamente el marco fiscal, regulatorio y corporativo para tomar decisiones informadas y construir una empresa sólida desde el inicio. Por ello, nos complace contar hoy con Welltax, una firma especializada en asesoría tributaria, contable y corporativa en los Emiratos Árabes Unidos. Durante esta sesión compartirán los aspectos esenciales que toda empresa e inversionista debe conocer desde el inicio, pues es importante saber sobre la residencia fiscal corporativa, sobre los impuestos sobre sociedades, el IVA, la estructuración empresarial y los precios de transferencia. Y al finalizar la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Se le dará este espacio a Welltax para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han enviado. Bueno, sin más preámbulos, es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestros expertos de Welltax. Adelante, Lorenzo. Gracias, Yuriko, y bienvenidos a todos a este webinar sobre la expansión de empresas a Emiratos Árabes Unidos. Y gracias al Peruvian Business Council para planearlo juntos a nosotros. Yo soy Lorenzo Tosonotti, uno de los socios de Welltax, y estoy ubicado en la oficina de Dubái. Primeramente, antes de empezar con la presentación, un pequeño disclaimer, porque lo que vamos a explicar hoy es nuestra interpretación de las leyes y normativas de corporate tax e IVA de los Emiratos, pero nuestro consejo es siempre de hablar con profesionales porque cada caso podría ser diferente. Así, ¿quiénes somos? Welltax es una firma boutique de contabilidad, asesoría y fiscalidad con oficinas en Londres y Dubái. Y en Dubái, en los Emiratos, somos agentes fiscales registrados con la FTA, Federal Tax Authority, y así podemos preparar y depositar declaraciones fiscales por cuenta de nuestros clientes. Los otros ponentes de hoy son Luca Marín, uno de los socios de Welltax y ubicado en la oficina de Londres, y Tomás Roncoroni, uno de los asociados de la oficina de Dubái. Aquí el índice de la presentación de hoy. Voy a empezar hablando de Emiratos Árabes Unidos y dando algunas información y cifras claves sobre el país. Y después Tomás hablará de impuestos sobre sociedad IVA y de residencia fiscal corporativa y estructuración empresarial, mientras Luca terminará hablando de precios de transferencia y aspectos fiscales internacionales. Y al final dejaremos algunos minutos para preguntas y respuestas. Así, los Emiratos Árabes Unidos, antes de empezar, queremos dar algunas informaciones claves sobre el país para entender lo que representa el país. Es un país del Medio Oriente, como probablemente todos ya saben, con capital Abu Dhabi, pero también Dubái es una de las ciudades, uno de los emiratos más importantes del país. Aquí, como todos sabemos, la guerra que empezó en febrero seguramente podría haber tenido un impacto negativo sobre las cifras del 2026 y después, por ejemplo, veremos juntos cómo el país ha ayudado las empresas a frente de la crisis de la guerra. Pero aquí
podemos ver las cifras del año pasado, que eran cifras muy, muy positivas y que todos esperamos serán positivas nuevamente en el año siguientes. Por ejemplo, el PBE real del país en 2025 era de 583 mil millones de dólares americanos, con el sector no petrolero que representaba el 77% del PBE. Y una característica importante del país es que tiene un acceso directo a dos tercios de la población mundial en menos de 8 horas, gracias a su posición básicamente en el centro del mundo. Y otra cifra interesante que en el 2025 casi 10.000 millonarios se mudaron en los Emiratos. Mientras en la próxima página podemos ver lo que el país ha hecho en frente de la guerra para ayudar a las empresas y la economía. Por ejemplo, un alivio de 1.5 mil millones de dirham para turismo y hospitality, y otro alivio de 1.000 millones de dirham como apoyo a la continuidad empresarial, por ejemplo, para las licencias de las sociedades o para ayudar las sociedades en general en el país a tener comercio, tener negocios. Y por final, el país en este año, en el 2026, ha introducido R&D, alivios como R&D e innovación, en particular en sectores como tecnología, IA, salud, energía, logística y manufactura avanzada. Y otras cifras sobre el país, probablemente ya sabéis que los impuestos sobre las personas físicas son 0%, mientras en el 2023 fueron introducidas las impuestos sobre las sociedades al nuevo 9%. Y Tomás después hablará más sobre los impuestos en el país. Y otra información interesante es que hoy en día se permite la propiedad extranjera hasta el 100%, mientras en el pasado, por ejemplo, para abrir sociedades en mainland Dubai, mainland Abu Dhabi, era necesario tener un socio local, un emiratí. Y el país está clasificado en la primera posición en la región en logística y transporte, con el puerto de Jafza, Jebel Ali, en el puesto 16 en el índice Ease of Doing Business. Ahora voy a dejar la palabra a Tomás, que nos hablará sobre impuestos de sociedades e IVA en los Emiratos. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias, Peruvian Business Council, por la oportunidad de poder compartir esta información. Antes de entrar en más información sobre el impuesto sobre sociedades y el IVA, quería remarcar la importancia de esto que menciona Lorenzo, de el fuerte crecimiento de los Emiratos previo al contexto geopolítico de este año, y como la rápida reacción del país y la resiliencia que ya se ha visto en el pasado también para recuperarse de otros momentos como fue el COVID, por ejemplo. Así que no tenemos duda que la recuperación será rápida y fuerte. Bueno, primero que nada me gustaría comentar sobre la norma geográfica de los Emiratos, esto es, las jurisdicciones presentes en el país y básicamente las opciones que tienen las empresas a la hora de elegir abrir una entidad en los Emiratos. Muchas veces se escucha hablar de Dubái, pero este es solo uno de 7 Emiratos presentes en el país. Cada uno de ellos tiene su propia jurisdicción llamada Mainland, que es la tierra firme, digamos, del Emirato. Y son las jurisdicciones necesarias, por ejemplo, para abrir negocios, por ejemplo, negocios físicos, restaurantes o cualquier tipo de actividad que requiera presencia directa con el cliente. Pero también hay otras opciones muy activas, como pueden ser las free zone, las zonas francas. Hay más de 50 zonas francas en todo el país, con distintas opciones según la industria de la empresa, según
el tipo de acceso, si se requiere la importación, si se requiere distintas actividades más específicas como pueden ser reguladas en términos financieros. Y por ende la importancia, ¿no?, en tantas opciones de obtener una asesoría correcta a la hora de elegir si uno quiere expandirse y abrir un Emiratos, entender qué jurisdicción y luego entender qué actividad. A su vez también hay 3 offshore que proveen también algunas opciones interesantes a la hora de realizar distintas entidades, como podrían ser, por ejemplo, las fundaciones. Ahora podemos ver en la próxima slide también, entrar más en detalle en lo que es el impuesto sobre sociedades en los Emiratos. Este impuesto fue introducido en 2023 y básicamente en la mayoría de los casos se habla de un 9% de imposición fiscal. Como bien sabrán, es muy atractivo en términos internacionales y de allí el atractivo del país en cuanto a atraer inversiones. Pero también se ofrece el 0% de impuestos sobre sociedades para algunos casos que veremos en mayor detalle en breve, que son los llamados Qualifying Free Zone Persons, que son entidades registradas en Free Zone y que cumplen ciertos requisitos que veremos en detalle. Este 9% de impuestos sobre sociedades aplica sobre base imponible que excede los 375.000 dirhams o aproximadamente $102.000 americanos de las actividades del sujeto pasivo. Y en el caso de las Qualifying Free Zone Person, se aplica 9%, pero sobre la renta considerada no calificada, que eso lo veremos en más detalle en breve. Pero es importante resaltar también el caso de los no residentes con o sin establecimiento permanente. Entonces, hablamos de empresas que no están establecidas en los Emiratos, pero que sus actividades implican un establecimiento permanente o un nexo en los Emiratos. Estos establecimientos también tendrán que una base imponible del 9%, una tasa del 9% por encima de esos $102.000 americanos. Y en el caso, obviamente, de no residentes, que simplemente obtengan rentas de fuente de los Emiratos, hay un 0% de withholding tax, de retención en origen, para aquellas rentas, y el 9% no es aplicable. Así que podemos ver a continuación quiénes están sujetos al impuesto sobre sociedades. Bueno, obviamente las empresas registradas en los Emiratos, entonces personas jurídicas, a su vez en algunos casos las personas físicas, como podrían ser si están establecidas con un sole establishment, si tuvieran un trader license o una unincorporated partnership, personas jurídicas de empresas extranjeras, como veíamos previamente, o si incorporaran una sucursal o una branch en los Emiratos, o una entidad benéfica. Y a continuación, veremos los estándares contables aplicables. Básicamente se aplica las IFRS, normas internacionales de información financiera, pero a su vez, si tuvieran ingresos que no superaran los 50 millones de dirhams o 13 millones de dólares americanos, podrían aplicar las IFRS para pymes. Por su parte, la base contable se basa en el principio de devengo y se podría aplicar el criterio de caja en cuanto sus estados financieros no superaran los 3 millones de dirhams. Pasamos entonces a entrar más en detalle en lo que mencionaba previamente, o sea, los Qualified Free Zone Persons. Entonces, como decíamos, son entidades registradas en una Free Zone. Es importante que estén registradas, que posean, perdón, una sustancia adecuada, una sustancia económica. Por ejemplo, tener una oficina propia, tener empleados, tener management. Entonces, simplemente una empresa constituida con un único dueño, trabajando con un FlexiDesk, por ejemplo, un escritorio virtual, no calificaría. Poseer renta calificada. La renta calificada básicamente es
procedente de actividades comerciales con otra empresa de Free Zone o actividades específicas dentro de la lista de actividades calificadas. Es necesario también presentar estados financieros auditados, cumplir también con los requerimientos de normativa de precios de transferencia. Luca más adelante estará entrando más en detalle acerca de los precios de transferencia, pero es importante señalarlo. Obviamente no haber optado por ser tasado al 9% y cumplir con el umbral de mínimo. Si todos estos requisitos se cumplen, entonces esta empresa podrá gozar del 0% de impuestos sobre sociedades en vez del 9% sobre su renta calificada. Hay otros alivios fiscales también presentes en los Emiratos, muy atractivos para aquellos que puedan aplicar a sus requisitos. Por ejemplo, por un lado tenemos el alivio fiscal para personas físicas. Como bien sabrán, los impuestos para los individuos no están aún aplicados en los Emiratos, no hay ningún tipo de imposición. Así que, por ejemplo, los salarios, las rentas derivadas de inversiones inmobiliarias, o de inversiones personales, no tienen ningún tipo de impuesto en los Emiratos para los individuos, pero es importante señalar que si esos individuos realizaran una actividad comercial, hay un alivio fiscal para su facturación, su volumen de negocios, por dentro del threshold de 1 millón de dirhams de facturación. Se habla más o menos de $272.000 americanos. Y por ende, por debajo de este nivel de facturación, no es necesario que las personas físicas se registren al impuesto sobre sociedades y ni tener que tributar al 9%. Por otro lado, el alivio fiscal para pequeñas empresas es un alivio del cual muchas empresas se están beneficiando ya en el año anterior y en este año en sus declaraciones de impuestos sobre sociedades, ya que para una facturación menor a 3 millones de dirhams anuales, que es aproximadamente $817.000 americanos, se puede aplicar el alivio fiscal y tener una imposición fiscal del 0%. Y por ende no se consideran que exista ninguna base imponible en ese periodo fiscal. Es importante señalar que tampoco se exigen declaraciones de precios de transferencia y también señalar que esto está vigente, este alivio es vigente hasta el 2026 inclusive. Entonces, estados financieros hasta el 2026 pueden optar por el alivio fiscal. Luego de esta fecha, de este deadline, ya no será aplicable. Y tampoco es aplicable si la empresa fuera registrada como Qualifying Free Zone Person o si formara parte de un grupo multinacional con ingresos globales del grupo superiores a 3.150.000 millones de dirhams, que son 850 millones de dólares. Pasamos a la próxima slide, en la que podemos ver otro beneficio fiscal de los Emiratos, que es la exención por participación, en la que se permite que ciertos tipos de renta en los Emiratos personas jurídicas, como pueden ser dividendos o ganancias de capital, están excluidas del impuesto sobre sociedades, pero hay unas condiciones que se deben cumplir. Las condiciones a cumplir son, por ejemplo, poseer al menos el 5% de las acciones de dicha inversión, o una inversión mínima de 4 millones de dirhams, más o menos un millón de dólares americanos. Las acciones también deben mantenerse por largo plazo, al menos 12 meses o ser la intención probable de mantenerlo por dicho periodo. Deben otorgar también derecho a al menos 5% de beneficios, salvo que la inversión supere los 4 millones de dirhams. Y la sociedad participada debe estar sujeta al impuesto sobre sociedades del 9%. A su vez,
Bueno, si todas estas condiciones se cumplieran, entonces dichos dividendos no serían parte de la base imponible sujeta al impuesto sobre sociedades, mejor dicho, al 9% en los Emiratos. Es importante resaltar también que no cubre honorarios de gestión esta exención, ni intereses o regalías procedentes de filiales en los Emiratos o en el extranjero, y que se aplica automáticamente una vez que las condiciones han sido satisfechas. El IVA en los Emiratos, es del 5% y se aplica sobre la mayoría de los bienes y servicios, aunque algunos de ellos están sujetos al 0% o exentos. El threshold es de 375.000 dirhams de suministros imponibles, de bienes o servicios, y de importaciones también. Esto es importante y muchas veces no considerado, que se consideran tanto las importaciones de servicios o de productos como la facturación de una empresa en los últimos 365 días, para considerar el threshold de 375.000 dirhams. En caso de superarlo, la registración al IVA es obligatoria, y existe también un threshold de menor en el cual la registración es opcional. Esto es de 187.500 dirhams, que son aproximadamente 51.000 dólares americanos. Las personas físicas están impactadas por el IVA, lógicamente, como consumidores. Y una vez registrado, las declaraciones del IVA son trimestrales, y es importante tener un seguimiento cercano tanto de la registración del IVA como de las declaraciones y de hacerlo correctamente, ya que la Federal Tax Authority de los Emiratos, la FTA, constantemente realiza controles y emite multas por incumplimiento. Así que aconsejamos a todos de hacer un seguimiento cercano tanto del corporate tax como del IVA, y de ser necesario acudir a un experto para hacerlo y que esté al día de las últimas actualizaciones de la FTA. En relación a esto, la importancia de operar en los Emiratos con un agente fiscal registrado en la Federal Tax Authority, ya que un agente registrado, como lo es Welltax, tiene la capacidad de representar a sus clientes ante la FTA, y de operar en su representación. A su vez, un agente fiscal registrado está al día de todas las últimas actualizaciones, de los últimos cambios fiscales. Es importante también la actualización de los documentos con la FTA. Por ejemplo, si la empresa renueva su licencia, si uno de los socios, accionistas o de los managers renueva sus pasaportes, su visado. La actualización de estos documentos con la FTA es importante, y el no cumplimiento puede representar multas también, así que la importancia de operar por medio de un agente fiscal que a su vez pueda evitar la carga administrativa de este trabajo y asegurarse el cumplimiento normativo, y a su vez optimizar la carga fiscal haciendo uso de todos estos beneficios de los cuales hablábamos previamente. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre la residencia fiscal corporativa y la estructuración empresarial. En cuanto a las personas jurídicas, es importante entender la importancia de la residencia fiscal, ya que en muchos casos puede causar ciertas confusiones, o puede haber muchas falsas creencias sobre cómo se aplican ciertas regulaciones, y puede resultar en multas o en imposiciones fiscales, por ejemplo, en el país de origen, que ahora voy a entrar más en detalle, ya que una persona jurídica, perdón, vamos hacia atrás un slide. Una persona jurídica en los Emiratos se considera residente fiscal si está constituida
o formada o reconocida en los Emiratos, o sea, tiene una entidad presente, tiene una licencia, tiene una empresa, o es considerada residente conforme a la legislación fiscal de los Emiratos. Por ejemplo, en entidades extranjeras, cuya gestión y control, o sea, el management, esté presente y se ejerza desde los Emiratos. Entonces, no es solo las empresas presentes por medio de una licencia, sino también las cuales ejerzan su control desde los Emiratos. Es importante entonces entender en estos casos, por ejemplo, donde una empresa extranjera se considere residente fiscal en los Emiratos, y por ende los Emiratos requieran una fiscalidad local por medio de la ley del impuesto sobre sociedades, y a su vez, digamos que esta es una empresa peruana, por ejemplo, que realiza negocios en los Emiratos con su management en los Emiratos. Si los Emiratos requirieran la imposición de impuestos en los Emiratos, la manera de solucionar, de realizar un tiebreaker de dicha cuestión de doble imposición fiscal es por medio de los Double Tax Treaties. Ahora, en el caso puntual de Perú, no existe actualmente un Double Tax Treaty entre los Emiratos y Perú, pero la manera en la que funciona y el día en la que esto se apruebe es en la que donde una empresa venga considerada residente fiscal en ambos países, un Double Tax Treaty realiza el desempate, el tiebreaker, para establecer dónde será tasada dicha entidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, digamos, en la que una empresa en Perú fuera la dueña de una sociedad filial en los Emiratos, y donde dicha sociedad filial, donde todas las decisiones claves de gestión y estratégica se adoptaran en sustancia en Perú, donde las reuniones de consejo de administración se celebraran en Perú, todos los miembros del consejo son residentes en Perú, se podría considerar que dicha empresa, si bien constituida en los Emiratos, dado que su gestión, las decisiones estratégicas y el desarrollo comercial de la empresa se realizara en Perú, se podría reclamar de Perú la residencia fiscal en Perú y por ende el pago de impuestos en Perú. De ahí la importancia de detectar y de implementar una sustancia económica adecuada, en este caso en los Emiratos, para evitar este tipo de situaciones y de riesgos. En cuanto a las distintas opciones en las que una empresa, por ejemplo, en Perú, pudiera abrir una empresa en los Emiratos de su propiedad, existe el opción de la filial, que también se llama en inglés subsidiary, que es, por ejemplo, donde activos y pasivos están separados, donde la filial es una personalidad jurídica independiente, con su propia denominación fiscal, con una contabilidad independiente, con una responsabilidad legal limitada a su vez de lo que es la sociedad matriz, de la empresa madre, y puede realizar actividades iguales o distintas a su vez de su matriz, pero sigue siendo la dueña al 100%, la empresa madre, pero es una entidad legal y jurídica distinta. No así en el caso de la sucursal, también llamada branch en inglés, comparte activos y pasivos y responsabilidades legales con la empresa matriz. No tiene una personalidad jurídica propia, sino que utiliza el nombre de la sociedad matriz. Tienen que compartir una contabilidad y a su vez una responsabilidad legal, y debe realizar la misma actividad. Esta diferenciación es muy importante, y también de aquí la importancia de aplicar, de contactar asesores cuando uno tiene que abrir su empresa. Por último y brevemente, la oficina de representación no puede realizar actividades lucrativas, sino que es una oficina de representación, comparte activos, pasivos y responsabilidades, y es simplemente
una oficina de representación, pero los negocios se realizan desde la casa matriz. Entrando más en detalle en el establecimiento permanente, entonces, por lugar fijo de negocios, es cuando una empresa no residente dispone de un lugar fijo o permanente en los Emiratos, cual desarrolla su actividad comercial. Por ejemplo, una oficina, una fábrica, un proyecto que pueda durar más de 12 meses. Entonces, aunque la empresa esté incorporada en los Emiratos, si se cumplen estas condiciones, va a ser considerada que hay un establecimiento permanente y, por ende, sus obligaciones fiscales jurídicas. No están así consideradas empresas que realicen actividades auxiliares o una presencia simplemente temporal y excepcional. Por otro lado, si la empresa operara por medio de un agente dependiente, por ejemplo, un agente comercial que realiza ventas en los Emiratos, entonces en el caso en el que no abre su en los Emiratos, pero tiene un agente comercial, si este agente comercial tuviera la posibilidad de firmar contratos, de presentar a la empresa comercialmente, o ofrecer descuentos, en este caso también sería considerado establecimiento permanente y obtendrían, digamos, la consideración de tener imponibilidad fiscal en los Emiratos, así que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Importante a la hora de abrir tanto una filial como una sucursal en los Emiratos, la gestión de los documentos corporativos de la casa matriz, de la empresa matriz, en este caso de Perú, dado que documentos como el certificado de constitución, el memorándum, los articles of association, un certificate of incumbency, una resolución de directorio de accionistas, son toda una serie de documentos que es importante realizar la legalización en Perú, en la Embajada de los Emiratos también, en Perú, y en el Ministry of Foreign Affairs en Dubái, para poder proceder a la apertura de la empresa en Dubái y a la apertura de la cuenta bancaria. Este es un periodo que es un proceso que lleva tiempo y que es importante empezarlo como primera fase, debido a que después, si no se hace en tiempo, puede diluir todo el proceso de apertura de empresa y de eventual apertura de cuenta bancaria. Ahora voy a pasar la palabra a Luca Marín, quien les hablará aún más en detalle de los precios de transferencia y distintos aspectos fiscales internacionales. Muchas gracias, Thomas. Y creo que con la parte que acaba de presentar Thomas ya tenemos una muy buena base para entender por qué los Emiratos son una jurisdicción tan interesante para empresas internacionales. Antes de empezar con mi parte, quisiera agradecer también al Peruvian Business Council por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir esta presentación con todos ustedes. Para nosotros es un placer poder participar en este webinar y hablar de un mercado que, desde nuestra experiencia, genera cada vez más interés entre empresas latinoamericanas e internacionales. En esta parte vamos a entrar en los principios de transferencia y en algunos aspectos fiscales internacionales. Este tema es especialmente importante para grupos internacionales. Por ejemplo, cuando una empresa peruana decide abrir una filial, una sucursal o una entidad en una free zone en los Emiratos. Normalmente empieza a existir operaciones entre partes vinculadas, que puede ser financiación, servicio de gestión, ventas infragrupo o también otro tipo de servicio. En el pasado, los Emiratos se percibían muchas veces como una jurisdicción con obligaciones fiscales muy limitadas. Hoy el escenario es distinto. Emiratos siguen siendo muy competitivos, claramente, pero el sistema fiscal es más estructurado y exige más documentación. El mensaje principal de esta sección es simple. No es suficiente tener una entidad constituida en los Emiratos. Las operaciones intragrupo deben tener una lógica comercial y un precio de mercado y documentación que permita defenderla antes de la autoridad fiscal. Los Emiratos han adoptado las normas de precio de transferencia de la OCDE. Esto hace obligatorio para las empresas cumplir con el principio de plena competencia y con los requisitos de documentación asociados. Esta obligación aplica tanto a operaciones internacionales como a operaciones nacionales.
Por tanto, no estamos hablando solo de pagos entre, por ejemplo, Perú e Emiratos, sino también de operaciones entre dos entidades que están en los Emiratos, si son partes vinculadas claramente. Históricamente, muchos grupos no analizaban bien estas operaciones con demasiados detalles, porque a nivel de consolidación contable podían eliminarse claramente. El tema claramente es distinto si miramos a la fiscalidad, porque cada entidad tiene que pagar sus impuestos en su país. Por ejemplo, si una sociedad de Emiratos paga una fee de gestión a su matriz o recibe financiación de otra empresa del grupo, debe poder demostrar que el importe es razonable y que una parte independiente habría aceptado condiciones similares. Por eso la empresa claramente tiene que revisar sus contratos, su factura, su margen y la evidencia de los servicios realmente prestados. La regla central de transferencia de este precio es el principio de plena competencia, conocido como Arm's Length Principle. La idea es bastante sencilla. Cuando dos empresas del mismo grupo hacen negocios entre ellas, el precio debe ser similares a que lo habrían acordado dos empresas independientes en circunstancias comparables. En la práctica, no siempre existe un único precio correcto. Muchas veces existe una motivación razonable. Lo importante es poder demostrar que el precio aplicado se encuentra dentro de un rango y que se responda a una lógica comercial. Esto aplica, como hemos dicho antes, a servicio, préstamo y otros pagos intragrupo. La autoridad fiscal no mirará solo el contrato, pero también puede analizar qué ocurre realmente en la práctica. Para aplicar correctamente el principio, se analiza 5 factores de comparabilidad. Primero, los términos contractuales. Esto es el contrato, cuáles son las obligaciones y cómo se calcula el precio. Después hay la característica del bien o servicio. No es mismo vender un producto estándar o prestar un servicio altamente especializado. Tercero son las circunstancias económicas, país, mercado, sector, competencia y nivel de riesgo. Después hay la estrategia empresarial del grupo. Por ejemplo, si la empresa está entrando en un mercado nuevo y acepta un margen más bajo durante esta fase inicial. Y por último, el análisis funcional, que suele ser el más importante. Aquí miramos qué funciones realiza cada entidad, qué activo utiliza y qué riesgo asume. Una entidad que solo presta apoyo administrativo no debería obtener la misma rentabilidad de una entidad que asume riesgos comerciales completos, por ejemplo. La OCDE reconoce varios métodos para determinar si una operación se realiza a valor de mercado. El método CUP compara precios de operaciones similares entre partes independientes, mientras el Cost Plus va sumando un margen al coste. Por otro lado, RSL Price analiza el margen entre el precio de compra y el precio de venta, mientras el Transaction Net Margin compara márgenes netos. Por fin, el Profit Split reparte beneficio entre entidades vinculadas según su contribución de cada una. No existe claramente un método universal. La elección depende del tipo de operación, de la información disponible y la realidad económica de las dos empresas. En la práctica, para servicios intragrupos se utiliza con frecuencia el Cost Plus o el Transfer Net Margin. Para préstamo, muchas veces puede utilizarse un CUP externo, porque existe comparables públicos de este tipo de interés en mercados financieros. Lo importante es que la empresa puede explicar por qué elige un método y por qué el resultado es razonable. Aquí vamos a ver un ejemplo muy común en la financiación intragrupo. Imaginamos que una empresa matriz financia una filial en los Emiratos. La pregunta no es solo qué tipo de interés aplicar. Antes hay que preguntarse cuánto podría obtener esa empresa de un tercero independiente y qué importe sería prudente endeudarse. Desde el punto de vista del prestatario, debemos analizar su solidez financiera, su capacidad crediticia, el sector en lo que opera
su fase de crecimiento y su capacidad para pagar intereses y devolver el capital. Desde el punto de vista del prestamista, también hay que analizar el riesgo asumido y qué rentabilidad esperaría un tercero independiente. Este análisis es importante porque un préstamo que no sea razonable podría ser cuestionado. En algunos casos, parte de la deuda podría tratarse como capital y parte de los intereses podría ser no deducible. En operación de financiación conviene seguir un orden lógico. Primero, hay que analizar la naturaleza de la financiación. Si realmente es deuda o si por su característica se parece más a capital. Por ejemplo, si no hay vencimiento claro o no existe obligación real de pagos. En este caso, la autoridad fiscal podría cuestionar la naturaleza del instrumento. Segundo, hay que analizar el volumen de la deuda. Una empresa independiente no se endeudaría por encima de su capacidad de pago. Solo después de estos dos pasos se analiza el tipo de interés aplicable. Esto es importante porque el nivel de deuda influye en el riesgo del prestatario y por tanto en el interés que debería pagar. La ventaja en financiación es que normalmente existe bastante información pública sobre préstamos entre terceros independientes, lo que claramente nos puede ayudar a determinar un tipo de interés que sea de mercado. Otra área muy relevante es la venta y marketing. Dentro de un grupo internacional, una entidad de los Emirados puede tener funciones muy distintas. Puede prestar solo apoyos a ventas, actuar como agente o comisionista, operar como distribuidor de riesgo limitado o asumir funciones de distribuidor de riesgo pleno. Una diferencia, bueno, las diferencias es importante porque la remuneración debe reflejar las funciones y riesgo asumido. Una entidad que sea, que presta solo apoyo a ventas, normalmente recibe una remuneración limitada, por ejemplo, un margen sobre sus costes. En cambio, un distribuidor de riesgo pleno, que se asume riesgo de inventario, riesgo de mercado, riesgo de crédito, debería obtener una rentabilidad mayor. Además, esta estructura puede generar riesgo de establecimiento permanente, especialmente si la entidad local negocia o concluye contrato en nombre de su sociedad extranjera. Esto es lo que nos comentó antes Thomas sobre el concepto de permanent establishment. Las auditorías fiscales de los Emirados pueden revisar la operación de precio de transferencia para verificar el cumplimiento de la normativa. Por eso, la documentación no es solo un requisito formal, es una herramienta de ciencia en caso de auditoría. Una buena documentación debe explicar la operación, la parte involucrada, el método utilizado, los comparables y la razón por la cual el precio aplicado es de plan de competencia. Un error frecuente es preparar la documentación solo cuando la auditoría fiscal la solicita. Es mucho mejor prepararla de forma contemporánea, es decir, durante el año o generalmente al cierre del ejercicio fiscal. Esto demuestra que el documento no fue creado después del hecho, sino que formaba parte del financiamiento normal del grupo. En los Emirados, todo sujeto pasivo debe mantener documentación contemporánea que demuestra el cumplimiento de la norma de precio y transferencia. Además, en cierto caso se requiere un master y un local file. Estos documentos son obligatorios si los ingresos del grupo multinacional son iguales o superiores a 3.150 millones de dirham o si los ingresos de la entidad en los Emiratos son iguales o superiores a 200 millones. El master file da una visión general del grupo, mientras el local file se centra en la entidad local y su operación es específica con parte vinculada. También existe el Country by Country Reporting para grupos multinacionales con sede en los Emiratos que superan el límite correspondiente. Aunque muchas empresas no alcanzan estos límites, igualmente deben conservar contrato, cálculos, factura y evidencia comercial suficiente.
Además de esta documentación, los sujetos pasivos que realicen operaciones con partes vinculadas o persona conectada pueden tener que preparar un disclosure form. Este formulario se presenta junto con la declaración anual de impuesto. El objetivo es informar a la autoridad fiscal sobre operaciones relevantes con partes vinculadas, como bienes, servicios, propiedad intelectuales o demás. Como regla general, el formulario debe completarse cuando el valor total de la operación supera ciertos límites, 40 millones en valor agregado total o 4 millones por categoría de operación. Esto significa que la empresa debe monitorar sus operaciones durante el año. No basta con reconstruir todo al final. En el disclosure form se debe incluir información concreta sobre parte vinculada y la operación realizada. Por ejemplo, el nombre de la parte vinculada, su país de residencia fiscal y su número de identificación fiscal. También se debe declarar los ingresos brutos obtenidos y los gastos incurridos, el método de precio, de transferencia aplicado y el valor de plena competencia y cualquier ajuste fiscal finalizado. La diapositiva también menciona un límite de 500.000 dirham para operaciones con persona conectada. En la práctica esto significa que que incluso empresa no muy grande puede tener obligada, tiene a reportar un ejemplo si se realiza pagos relevantes a directores o accionistas. Esto porque claramente al momento la persona no paga nada de impuestos en los Emiratos. Entonces, esta obligación sale también por eso. La dispositiva de ahora resume nuevamente las categorías y los límites. Las categorías incluyen bienes, servicios, propiedad intelectuales, intereses, activo pasivo y otros conceptos. Ahí también tienen otra vez los límites, 40 millones en valor agregado y 4 millones por categoría, y las informaciones que necesitamos que incluir en este form. Pasamos ahora a un tema muy práctico, la deducibilidad de la remuneración pagada a partes vinculadas, como directores, bonos accionistas o FIS a otra empresa del grupo. Para que estos pagos sean deducibles, debe cumplir con el principio de plena competencia. Si el importe excede el valor de mercado, la parte excesiva puede ser no deducible a efecto del corporate tax. Además, debe existir una necesidad empresaria real. No basta con decir que se pagó un management fee. La empresa debe demostrar que se recibió un servicio, que su servicio era necesario y que aportaron un valor. La documentación puede incluir acta de reuniones, informes de proyecto, emails, contrato, descripción de servicio y también evidencia del resultado obtenido. También es importante que la remuneración esté vinculada a los objetivos de la empresa y no a un interés personal. Para mejorar la deducibilidad de la remuneración, la dispositiva de ahora nos propone varios pasos. Primero, realizar un análisis de estándares del sector para verificar que la remuneración está alineada con los precios de mercado. Después, hay que mantener documentación clara sobre cualificaciones, responsabilidad y desempeño. Después, hay que vincular la remuneración, objetivo de crecimiento y desempeño financiero. También hay que revisar y ajustar periódicamente este paquete de remuneración, porque claramente lo que es razonable hace 2 años puede no serlo hoy, si el negocio ha cambiado. Por último, hay también que utilizar esta revisión como una herramienta de optimización fiscal legítima. Si la remuneración está bien estructurada y documentada, se puede reducir riesgos y maximizar la deducibilidad. Ahora pasamos a la retención en la fuente o withholding tax. En los Emiratos actualmente se aplica un tipo del 0% en la fuente sobre determinados tipos de renta obtenida por no residente, siempre que esa renta no sea tributable a un establecimiento permanente en los Emiratos. Esto significa que, en muchos casos, pago realizado desde los Emiratos a un no residente no estarán sujetos a ninguna retención efectiva. Además, debido al tipo de cero, normalmente no se prevén obligaciones específicas de registro o presentación por este concepto.
Sin embargo, esto no significa que el análisis fiscal desaparezca. Hay que considerar si la renta está vinculada a un establecimiento permanente, cuál es el tratamiento fiscal en el país del receptor y si existe un convenio para evitar la doble imposición. La diapositiva también menciona el crédito por retención pagado de somirado, que puede compensarse si cumplen las condiciones aplicables. ¿Esto qué es? Es un concepto fiscal por impuesto extranjero o foreign tax credit. Este crédito se refiere a los impuestos pagados en una jurisdicción extranjera sobre rentas o beneficio que también puede estar sujeto a impuestos en los Emiratos. La finalidad es evitar o reducir la doble imposición sobre la misma renta. Por ejemplo, si una empresa residente en los Emiratos presta servicio a un cliente extranjero, ese país aplica una retención sobre el pago. La empresa podría tener derecho a utilizar ese impuesto extranjero como crédito contra el impuesto debido a los Emiratos. Pero hay dos límites importantes. Primero, el crédito no puede exceder el impuesto emiratí correspondiente y después cualquier crédito no utilizado no puede trasladarse al ejercicio futuro ni anteriores. Por eso, en operaciones internacionales conviene revisar de antemano si habría retención o impuesto extranjero. Esto claramente es el caso con Perú, ¿no? Porque existe withholding tax que hay en Perú que son bastante altos, me parece el 30%. Para terminar, vamos viendo muy rápidamente un ejemplo práctico de crédito fiscal por impuesto extranjero. En el ejemplo, la empresa tiene ingreso de 3 millones y gasto deducible de 2.2 millones. La base imponible es, por tanto, 800.000 dirham. Recordamos que el 9% se aplica solo a la parte que excede 375.000 dirham. En este caso, 425 quedan sujetos al 9%, generando un impuesto bruto de 38.250. En este caso, hay un impuesto extranjero pagado de 10.000 dirham. Y en este caso, podemos usar este impuesto para reducir los impuestos que la empresa tiene que pagar en los Emiratos. Entonces, al final va pagando solo 28.250. Y nada, como conclusión general, los Emiratos sigue siendo una jurisdicción muy atractiva para empresas, pero hoy el atractivo fiscal debe ir acompañado a una estructura, a una sustancia, documentación y cumplimiento. Para empresas peruanas e internacionales que quieren expandirse a los Emiratos, la planificación previa es fundamental. Una estructura bien planeada desde el inicio nos ayuda a evitar costes, riesgos y ajustes fiscales en el futuro. Y con esto termino mi parte. Espero que ha sido todo muy claro, incluso con mi acento un poco internacional. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas, donde estaremos encantados de comentar cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luca. Pues ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas de sus preguntas y procederemos a responderlas. Una de las preguntas que nos envió uno de los participantes es la siguiente. Acerca de los profesionales que trabajan como freelance en los Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo es el tema tributario para el equipo de Vueltax? Bueno, hay un par de cuestiones a tener en cuenta cuando se habla de un freelancer en los Emiratos. Primero es la necesidad de, como freelancer, como persona física, de tener una legislación, una licencia o un permiso que permita a uno realizar una actividad comercial en los Emiratos. Puede ser un freelancer permit o una licencia de empresa. Pero aclaro la confusión porque mucha gente piensa que con un Golden Visa, por ejemplo, es posible realizar actividad comercial. No es así. Una vez obtenido uno de estos dos casos, si el freelancer optara, por ejemplo, por un freelancer permit, por este tipo de licencia personal, se aplica el alivio para personas físicas. Por ende, dicha persona debería registrarse al corporate tax, el impuesto sobre sociedades, con una facturación anual mayor a 1 millón de dirhams.
por debajo de dicho monto, no tendría la persona ninguna obligación por lo que respecta al corporate tax. Y también cuando tienen 1 millón de dirhams de venta la primera vez y necesitan registrarse a la corporate tax, después si en los años siguientes tienen menos que 1 millón, necesitan preparar las declaraciones fiscales todavía. Así, cuando se tienen que registrarse, después tienen que preparar y depositar declaraciones fiscales cada año. Muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta que nos llegó es las licencias relacionadas al sector alimenticio, ¿cómo son? Bueno, aquí es importante la industria de los alimentos, así como muchas otras industrias en los Emiratos, son parte de las industrias reguladas que requieren para obtener una licencia comercial una aprobación por un ente tercero. En el caso de los Emiratos es el Food Safety Department, el departamento de la higiene alimenticia. Dicha aprobación es necesaria para obtener la licencia comercial. Así que primero que nada, la importancia de primero que nada, entender la jurisdicción y la actividad comercial necesaria, obtener las aprobaciones de terceros necesarios para una vez obtener la licencia y empezar a operar. A su vez, la importancia, según el caso del alimento en particular, de coordinar con su agente de importación sobre todas las regulaciones y los requisitos de importación de packaging y de distintas cuestiones a considerar a la hora de considerar un negocio relacionado a los alimentos para los Emiratos. Muchas gracias, Tomás, por la respuesta. Sí, no, y Sí, podría, sí, puedo añadir algo. Podría ser interesante considerar áreas de Dubái como, por ejemplo, Jafza, que es la zona donde hay el puerto, ¿no? Cuando vas a tratar de alimentos, porque seguramente sería más fácil importar los alimentos y también Jafza, no lo hemos dicho en el webinar, pero Jafza, por ejemplo, es una designated area, que significa que es una free zone, es un tipo de free zone todas cerradas, donde para importar por ejemplo, alimentos, necesitan pasar desde el control de la aduana, y así, mientras tanto, los alimentos están en la designated zone, no necesitan pagar IVA o dacios. Sí, impuestos de importación. Impuestos de importación. O tasas de importación. Tasas, ¿no? Tasas. Claro, hay. Vale, la siguiente pregunta. Para las pymes en Latinoamérica del sector de tecnología e infraestructura que desean expandirse a los Emiratos Árabes Unidos, ¿cuál es la estructura corporativa y fiscal más eficiente para iniciar operaciones y cuáles son los errores más comunes que suelen cometer las empresas en sus primeros años en Emiratos Árabes Unidos? Bueno, obviamente cada caso es distinto. Como explicaba previamente, la decisión entre una sucursal o una filial tiene repercusiones el día de mañana a la hora de operar dicha empresa, ya que como mencionaba, la sucursal tiene la misma, digamos, hay una extensión de la responsabilidad legal de la empresa de Emiratos con la casa matriz. A su vez tienen que compartir contabilidad. Y está limitada al tipo de actividad comercial que realice la casa matriz. No así la filial, la subsidiary, que es un ente separado, pero bajo la propiedad de la empresa de casa matriz.
Por otro lado, por lo que respecta a los errores más comunes, como mencionábamos durante el webinar, la falta de consideración de crear una sustancia económica correcta, en este caso en los Emiratos, a la hora de abrir una empresa, puede repercutir en la imposición fiscal de las ganancias realizadas en los Emiratos por parte del país de origen de la casa matriz. En el caso de que, por ejemplo, todas las operaciones fueran gestionadas remotamente desde la casa matriz, con el management en la casa matriz y sin sustancia económica en los Emiratos, esto es una cuestión pocas veces o en muchos casos no considerada con seriedad o con el tiempo que requiere. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y por ejemplo, abrir, si sociedades necesitan tener negocios con el gobierno, por ejemplo, necesitan una sociedad en mainland. Y muchas veces hemos visto que fueron abiertas en Free Zone y después no pudieron obtener los permisos necesarios para tener negocios con el gobierno de los Emiratos. Así hay muchos factores que tienen que considerar antes de abrir una sociedad. En Perú decimos, cuando tenemos algo extra, una yapita. Así que estamos ya pasándonos del tiempo, pero de yapita vamos a responder una pregunta más. Por acá dice, ¿cómo proyectan el cambio del sistema fiscal a medida que haya más crecimiento en el país, tanto de volumen de personas como de empresas? Actualmente los impuestos son bajos, pero ¿qué esperan que escale con el tiempo? Bueno, puedo empezar a responder a esta pregunta. Yo creo que la tendencia más clara ya se ve hace algunos años y es una tendencia positiva, que es que los Emiratos quieren estar presentes al nivel internacional como una alternativa seria de destino de negocios. Por ende ya, por ejemplo, están fuera de la Grey List y invierten, digamos, en estructura para ser vista a nivel de compliance, a nivel internacional, como una opción limpia de negocios. Y por ende, a su vez, esto implica el aumento de comunicación entre países, de intercambio de información. Entonces, esto se traduce en que las empresas que se asientan en los Emiratos, que tienen, por ejemplo, tienen su empresa en Perú, pero abren también en Emiratos, contratan empleados, tienen su oficina, empiezan a crecer, se benefician de esto, porque a nivel internacional el país crece. Implica un desafío para, digamos, a aquellas personas que simplemente desean abrir una empresa de manera virtual y gestionar todo de manera remota, simplemente para obtener una diferencia fiscal. Esto con el tiempo, en la medida que el país crece y se presenta en el mundo de esta manera, va a repercutir en este tipo de mentalidad, digamos. Sí, y creo que uno de los objetivos del país es de crear, que la gente se mude realmente al país, ¿no? Como en el pasado era bastante raro ver gente de todo el mundo que se mudía a los Emiratos, pero hoy en día no es solo la apertura de sociedades, pero son las familias que quieren mudarse y empezar nuevos negocios. Así creo que sí, la introducción, como Tomás ha dicho, de impuestos es un paso para dar una mejor importancia internacional al país.
y en futuro creo que sí, probablemente podrán introducir impuestos sobre las personas físicas también, pero no lo hemos oído por ahora. Pero todavía creo que sería sí, un porcentaje muy bajo en comparación a los que otros países en Europa o Latinoamérica tienen. Gracias, Lorenzo. Bueno, esperamos que no, que no suba. Todos esperamos ello. Bueno, Cruzamos los dedos. sí, crucemos los dedos. Bueno, sé que estamos dejando algunas preguntas pendientes. Lili ha puesto el correo. Por favor, envíen sus preguntas ahí y Vueltax las va a enviar para responderlas. Bueno, esperamos que la información compartida hoy les haya sido de utilidad para sus proyectos y decisiones de negocio. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales y canales de comunicación para conocer los próximos eventos y actividades del Peruvian Business Council. Nuevamente, muchas gracias, Vueltax, y a nuestra presidenta Liliana por su liderazgo y a cada uno de ustedes que nos están acompañando hoy día en este webinar. Pues les deseo a todos una excelente noche y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Peace agreement between Peru and the United Arab Emirates. Dear Representative Dubai Chambers, Special note of appreciation goes to His Excellency, Mr. Excellency. You're a shining example of exceptional leadership. I offer support to the government, Mr. Kwame, as well as colleagues from the Chancellor. In Peru, we'd like to see that grow.